Hola a todos. En este vídeo vamos a centrarnos en cómo la música puede medirse y dividirse en pequeñas estructuras llamadas intervalos y cómo se calculan cada uno de ellos. Vamos a centrarnos en el sistema de afinación pitagórico. Comenzamos. La música es tan maravilloso. En Grecia se concibieron los primeros puntos de unión entre la música y las matemáticas. Por un lado, música proviene del griego musiké, que significa de las musas, y mátema, que significa aquello que se aprende. Pitágoras fue el primero en relacionar la música y las matemáticas. Se centró en el estudio de la naturaleza de los sonidos musicales y descubrió que existía una relación entre los sonidos armónicos y los números enteros, creando una teoría matemática de la música. Nos preguntaremos, ¿pero cómo surgieron los intervalos musicales? Pues, como toda idea genial, siempre parte de una historia cotidiana casual, en la cual Pitágoras observó con mucha atención y curiosidad. En este caso, vamos a explicar la llamada leyenda de los martillos. La leyenda de los martillos de Pitágoras relata la historia de cómo Pitágoras, en el siglo VI a.C., llegó a descubrir los fundamentos de la música al pasar enfrente de una herrería y escuchar el sonido de 4 martillos armoniosos. Él se acercó con asombro, pues los timbres musicales parecían provenir de los martillos que, al ser golpeados de manera simultánea, producían sonidos consonantes. Esto quiere decir sonidos agradables, y disonantes, que son sonidos que suenan al oído un poquito más desagradables. Los martillos A y D estaban en proporción 2:1, que es la proporción de una octava. Las proporciones de los martillos B y C respecto al martillo A eran de 4/3, una cuarta musical, y 3/2, una quinta musical. El espacio entre B y C era una proporción de 9/8, que es igual a un tono musical entero. Supuestamente, Pitágoras remarcó que el martillo A producía consonancia con el martillo B al golpearlo al unísono, y el martillo C producía consonancia con el martillo A, pero los martillos B y C, por ejemplo, eran disonantes, no sonaban tan bien. El martillo D producía tal consonancia con el martillo A que resonaban justo en la misma nota. A partir de los 4 valores matemáticos revelados en estos martillos, se comprobó que el sonido mediante los intervalos musicales podía medirse científicamente mediante proporciones matemáticas. Pitágoras, en realidad, lo que estaba buscando eran los criterios racionales, o sea, la demostración matemática directa que determinara el cómo y el por qué se producían estas distancias llamadas intervalos musicales. Bueno, todos estos conceptos se entienden mejor cuando Pitágoras aplica todo esto también a unas campanas de diferente tamaño y más concretamente a un instrumento musical llamado monocordio, que estaba formado por una cuerda cuya longitud era proporcional a 12. ¿Por qué 12? Porque Pitágoras quería dividir la escala musical en 12 semitonos iguales. Al tocar una cuerda tensada producimos un sonido, y cuando dividimos una cuerda de una longitud determinada en diferentes proporciones, surgen los 8 sonidos de la escala musical: do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Pero la cosa no es tan sencilla, porque aquí intervienen diferentes variables. El sonido producido al tocar una cuerda depende de las características como su longitud, su grosor, su tensión. Pitágoras dividió la cuerda en 12 partes y buscó los intervalos que producían un sonido agradable, y se dio cuenta que, si establecía determinadas longitudes proporcionales a 12, los sonidos que se producían eran placenteros. Por ejemplo, si la cuerda se dejaba tal cual, se producía el unísono, esto es, la misma nota. Si la cuerda se dividía por la mitad, se produce el intervalo de octava. Si la cuerda se divide en 3 partes y de ella tomamos 2/3, se producía el intervalo de quinta. Si la cuerda se divide en 4 partes, se forma el intervalo de cuarta. En cambio, si la cuerda se divide en 5 partes, se forma el intervalo de tercera. Siguiendo con esta lógica,
Si la cuerda se divide en 8 partes, se formaría el intervalo de segunda. En definitiva, la afinación pitagórica es un sistema de construcción de la escala musical que se fundamenta en la quinta perfecta. Este es un sistema de afinación basado en la octava y en las quintas puras. A Pitágoras se le critica el hecho de que las quintas son más grandes, 2 cents, que se dice, más que las temperadas, y las cuartas más pequeñas que las del temperamento igual. Tiene tonos grandes iguales, pero también semitonos menores y semitonos mayores. La afinación pitagórica se siguió aceptando en la teoría, aunque en la práctica se usaban nuevas formas. Ventajas que tiene esto. Esta afinación es muy útil para las consonancias perfectas. Es muy cómoda, ya que se trata en realidad de un sistema de afinación muy similar al temperamento igual por tener quintas puras, casi como las del temperamento igual, y terceras mayores muy altas. Esta afinación sirve para la música monódica y diatónica. Los filósofos pitagóricos y platónicos desplegaron el cosmos musical de la escala diatónica, desarrollando los cálculos matemáticos más rigurosos conocidos en la antigüedad y hasta durante la Edad Media. ¿Inconvenientes que tenía esto? Pues que se le critica el hecho de que estas proporciones no guardan la misma relación con el peso de los martillos y los tonos producidos por ellos. Por ejemplo, tampoco vale para el uso que se da a las terceras en el Renacimiento, muy basado en el empleo de las notas del acorde. Asimismo, no permite modulaciones a todas las tonalidades, debido a la quinta del lobo. Esto es una quinta distinta a las demás, que aparece en el círculo de quintas como consecuencia de que 12 quintas no igualan a 7 octavas. Si las quintas generadoras del círculo son perfectas, la quinta del lobo es menor que la quinta perfecta. Si algunas quintas serán reducidas, la quinta del lobo crece y llega a ser mayor que la quinta perfecta. Otro inconveniente a destacar es que entre algunos intervalos no se producía esta consonancia absoluta, y esto llevó al desarrollo de otros sistemas de afinación. Esto es importante destacarlo, porque en función de los cálculos matemáticos que se necesitaban para calcular la distancia entre cada intervalo, se establecía un tipo u otro de afinación. Bueno, ahora vamos a escuchar los intervalos que se producen en la afinación pitagórica. Resumiendo, la afinación pitagórica tuvo una gran trascendencia en la historia de la música y a partir de ella surgieron diferentes sistemas de afinación que fueron mejorando algunos aspectos de esta afinación para adaptarla a nuevas necesidades e instrumentos. Desde Pitágoras hasta la actualidad, música y matemáticas son en el fondo la misma cosa, una en el tiempo y la otra en el espacio. Todos los sonidos que escuchamos podemos transformarlos en números, de modo que podemos convertir una pieza musical en fracciones y números.
Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado, te invito a suscribirte a mi canal y a darle al me gusta. Y recuerda, la música es algo maravilloso que nos ayuda a ser más felices y a cambiar el mundo. Muchas gracias.